Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Guten Morgen, liebe Lernenden. Ich bin Frau Bella, deutsche Lehrerin von literarischen Abschlussklassen A4. Unser Thema heute ist über Demokratie und die Menschenrechte. Erwartete Kompetenzen. Die Lernenden müssen am Ende des Unterrichts alles über die Begriffe von Demokratie und die Menschenrechte wissen und auch über die Lügen. Also, erster Punkt. Gehen wir zur Demokratie. Was erwähnt das Wort Demokratie? Was verstehen wir unter Demokratie? Gehen wir mit einem Anagramm. Wir bezeichnen einen Kreis und mitten den Kreis schreiben wir das Wort Demokratie. Was kommt im Kopf? Was denken wir? Wir kennen das Wort die Gleichheit. Wir können das Wort die Freiheit haben. Es kann auch das Wort die Rechte haben. Wir haben auch die Pflichten oder das Wahltreffen. Es kommt ein anderes Wort. Die Verfassung. Das ist ein starkes Wort, die Verfassung. Und danach, wir können auch das Wort die politischen Parteien haben. Was haben wir auch anders? Die Wähler. Wir sind in ein Anagramm. Und die Wörter kommen. Wir werfen Wörter. Es kommt ein anderes Wort, Kandidaten. Auch die Abgeordneten. Es kommt auch die gute Regierung. Mit guter Regierung kommt auch der Frieden. Okay? Wir gehen weiter. Immer auf Seite 1. Gehen wir direkt über die Bestimmung. Wir wollen das Wort Demokratie bestimmen. Wir schreiben eine Definition. Was ist die Demokratie? Entschuldigung. Die Demokratie ist eine Staatsform, wo alle Bürger die gleichen Rechte und Pflichten haben. Das ist das politische Prinzip, nachdem das Volk durch freie Wahlen an der Machtausübung im Staat teilhat. Wir haben die Regierung der Menschen durch Menschen und für die Menschen. Ich wiederhole, die Regierung der Menschen durch Menschen und für die Menschen. Wie kommt der Präsident zur Macht? Der Präsident kommt zur Macht durch Wählen. Das ist durch Wählen. Und die volljährigen Bürger dürfen wählen. Also, sie haben Recht zu wählen. Sie müssen volljährig zu wählen. Die Volljährigen
Bürger dürfen wählen. Und die Bürger einer Demokratie wählen Personen und Parteien, die von einer Zeit lang, ich sage von einer Zeit lang, regieren müssen. Die Bürger einer Demokratie wählen Personen und Parteien, die von einer Zeit lang regieren müssen. Das ist die Demokratie. Und auch, was passiert mit dem Mandat des Präsidenten? Was passiert? Das Präsidential- oder das Präsidialmandat, ich sage, das Präsidialmandat ist zeitlich begrenzt. Ja, sicher, das kann erneuerbar sein. Okay. Seite 2. Wir sind über Seite 2. Über die Menschenrechte. Also wir haben schon eine Definition oder eine Bestimmung von Demokratie gegeben. Also jetzt gehen wir Teil 2 über die Menschenrechte. Ja, Moment. Nach der Charta der Vereinigten Nationen oder besser sagen Vereinigten Nationen, Artikel 1, sind Männer gleichberechtigt. Alle Menschen haben dieselben Gründe. Vereinigten Nationen. Das ist besser zu sagen und es gibt nur ein E. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechte geboren. Das ist Artikel 1 des Vereinigten Nationen Charta. Was sagt dieser Artikel? Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechte geboren. Jeder ist frei geboren. Jeder hat Rechte, wenn er zur Welt kommt. Okay. Die Menschenrechte sind Gesamtteil von Pflichten, die ein Staat, das haben wir ein Staat, seinen Völkern gegenüber hat. Also der Staat hat eine gesamte Pflichten gegenüber die Bürgern, Entschuldigung. Wir gehen weiter. Also hier haben wir einige Grundrechte. Wir haben einige Grundrechte. Diese Rechte, wir haben 30 Grundrechte oder über die Menschenrechte. Wir haben eine Zusammenfassung gemacht und hier geben wir die wichtigen Rechte. Wir haben die Rechte von Freiheit, über die Meinungsfreiheit. Die Meinungsfreiheit. Hier gibt es viele Freiheit. Jeder kann sprechen. Jeder kann seine Meinung sich äußern. Danach gehen wir zu das Recht auf Sicherheit. Das Recht auf Sicherheit. Kommt auch die Versammlungsfreiheit. Die Versammlungsfreiheit, zum Beispiel mit Politikern, Parteien, sie haben
Freiheit auf Versammlung. Irgendeine Freiheit können wir uns immer unsere Versammlung machen. Danach kommt das Recht auf die Erziehung. Das Recht auf die Erziehung. Also, das Mädchen oder der Jungen, sie haben Recht auf Erziehung. Die die Menschenrechte fördern die Gleichberechtigung. Das haben wir fördern. Es gibt einen kleinen Fehler hier, die Tafel. Fördern, das ist F mit O Umlaut, D, E, R und N. Sie fördern die Gleichberechtigung. Die Gleichberechtigung, das heißt gleiche Recht, gleiche Pflichten, gleiche Recht für Menschen, gleiche Recht für Mädchen, gleiche Recht für Jungen, gleiche Recht für Frauen, gleiche Recht für Männer. Die Menschenrechte kämpfen gegen Rassismus und Zwangarbeit. Also Menschenrechte kämpfen gegen Rassismus und Zwangarbeit. Wir haben hier Verbot von jeder Form der Diskriminierung, Verbot von jeder Form von Zwangarbeit, zum Beispiel Heirat, zum Beispiel, und auch Zwangheirat, zum Beispiel. Gehen wir weiter. Die Gleichheit vor dem Gesetz. Alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz. Es gibt kein Gesetz für Reichen und kein Gesetz für Armen. Jede Menschen sind gleich vor dem Gesetz. Gehen wir weiter. Wir haben auch die Chancengleichheit. Chancengleichheit im Beruf zum Beispiel. Du bist eine Frau oder du bist ein Mann. Sie haben alle dieselben Chancengleichheit. Weiter. Sie sind gegen die Menschenrechtsverletzungen. Ich wiederhole, die Menschenrechte sind gegen die Menschenrechtsverletzungen. Sie sind gegen zum Beispiel sexuelle Sklaverei, gegen sexuelle Handels. Sexuelle Handel, das ist Verbot. Jeder hat Recht auf Heirat. Jeder hat Recht auf eine Familie. Kein Zwang hier. Und sie sind gegen Kinderarbeit. Sie sind gegen Kinderarbeit. Die Kinder müssen nicht wie die Erwachsenen Geld suchen. Nein, das geht nicht für die Menschenrechte. Okay, gehen wir zur Seite 3. Zur Seite 3. Aber hier haben die Demokratie und die Menschenrechte einige Lücken. Wir bemerken einige Lücken hier. Was erfahren wir überall der Welt? Was erfahren wir überall der Welt? Sind immer die Demokratie und diese Menschenrechte in Praxis beobachtet? Das frage ich. Sind immer diese Demokratie und diese Menschenrechte
im Praxis beobachtet? Das ist eine Frage. Heutzutage werden viele Länder, viele Gesellschaften ohne Demokratie, wo die Menschenrechte zu Fuß getreten werden. Heutzutage bemerken wir, viele Länder, viele Gesellschaften ohne Demokratie, wo die Menschenrechte zu Füßen getreten werden. Also das bedeutet, es gibt keine Demokratie, es gibt mehr keine Demokratie, es kommt mehr keine Menschenrechte. Dort, in diesen Ländern, was passiert? In diesen Ländern, dort werden unschuldige Leute enthauptet. Sie werden enthauptet. Unschuldige politische Gefangene in Gefängnis. Das ist schade. Unschuldige politische Gefangene in Gefängnis. Schade. Statt der Demokratie haben wir die Diktatur. Und das ist schlimm. Statt der Demokratie kommt in diesen Ländern die Diktatur. Die Diktatur, was ist die Diktatur? Die Diktatur ist das Gegenteil von der Demokratie. Hier geht alles anders mit der Diktatur. Die Diktatur hier ist das Fehlen von Rechten und Freiheit, das Fehlen auch von Gleichheit. Keine Menschenrechte. Keine Menschenrechte. Also, die Diktatur erwähnt hier Gewalt. Die Diktatur erwähnt hier Terror. Die Diktatur erwähnt hier Misshandeln. Hier haben wir Verfolgungen. Und was passiert? Schlechte Regierungsführung. Wir können Krieg haben. Und was passiert? Normalerweise die Armut. Das kommt die Armut. Exil. Verbannung. Und Angst. Und Angst. Das kommt Angst. Sehen wir, mit der Diktatur sind nicht die Leute oder die Bürger froh. Keine Glücklichkeit. Sie sind nicht glücklich. Zum Schluss ist die Diktatur sehr schlimm. Also, die Demokratie ist sehr gut, das sagen wir. Aber die Diktatur hat viele Lücken. Und was können wir sagen? Auch ist die Diktatur die beste Reihe. Ist die Diktatur das beste Politiksystem? Da kommt Fragen. Ist die Demokratie, das beste System? Das kommt Fragen. Also, was können wir sagen? Die Demokratie kann auch die Diktatur der Mehrheit über die Minderheit. Also, wir sind fertig. Tschüss, auf Wiedersehen, nächstes Mal. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres.
Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Buenos días a todos, soy señor Kwassom Justin Jules, profesor de español. Hoy nosotros vamos a trabajar con los alumnos del séptimo curso y la clase se titula La transición democrática en España. Bien, ¿qué es la transición? Sabemos que la transición es un paso de un sistema a otro. En este caso es la transición hacia la democracia. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Aquí el alumno será capaz de poner de relieve el papel de una monarquía parlamentaria y poner también de relieve las manifestaciones, los aportes de la Constitución española en la España postfranquista. Y como lo solemos hacer, nosotros vamos a enfatizar sobre un texto que nos sirve de corpus. Aquí el texto se titula El Rey y la Constitución. El Rey y la Constitución es el título del texto. Y este texto nos viene de la obra Sol y Sombra de las clases de terminal en las páginas 68-69. Nosotros vamos a hacer una lectura modelo primero y vamos a continuar después. La Constitución Española de 1978, radicalmente opuesta en todo, asigna al rey como jefe de gobierno de Estado un papel de símbolo de la unidad y permanencia del Estado, de árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones y de alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, además de las que expresamente le atribuye la Constitución y las leyes en su artículo 56. No tiene un poder político directo, no actúa en la política de cada día, función que corresponde a los poderes del Estado y especialmente al gobierno y a las Cortes Generales. Esta caracterización, que es la racionalización de la evolución histórica que ha sufrido la monarquía británica y que algunos, creo yo, que con poca perspicacia han criticado como restrictiva para los poderes del rey, encubre una realidad mucho más profunda, mucho más seria y más radical, que es lo que se llama la constitución material. Por constitución material se debe entender el acuerdo básico que hace posible la constitución formal y el normal funcionamiento de las instituciones. En esta constitución material, el rey ha tenido y tiene el papel básico, y frente a eso se dirigen los que quieren desprestigiarlo. Después de la dictadura y con un escrupuloso respeto a la legalidad, que se entiende como garantía del valor de la palabra del rey, se ha llegado a una situación democrática expresada en la Constitución de 1978, que se sostiene en el acuerdo entre el rey y la inmensa mayoría de la sociedad española, expresada por los 4 grandes partidos políticos españoles, AP, UCD, PSOE y PCE, también por los nacionalistas vascos y catalanes y por otras fuerzas sociales, culturales, patronales y sindicatos, la UGT, la CCOO muy particularmente, respecto al valor de la democracia y respecto al apoyo de las reglas del juego y a los valores establecidos en la Constitución
de 1978. G. Peces Barba Martínez, ABC, 14 de abril de 1982. Bien, tras esta lectura, nosotros vamos a pasar aquí en las diferentes pautas de un comentario dirigido. Y la primera pauta aquí se titula La situación del texto. Nosotros vamos a situar nuestro texto, empezando aquí primero por el tipo. Entonces, ¿qué tipo de texto es? ¿Y qué es lo que nos va a mostrar o a decir de qué tipo de texto se trata? Nosotros echamos la vista al final del texto y vemos aquí que ABC es un periódico. Es un periódico y tenemos una fecha. Concluimos entonces que el texto es un artículo. Es un artículo del periódico ABC, American Broadcasting Company, parecido el 14 de abril de 1982. Bien, el autor aquí es G. Peces Barba Martínez. ¿Y en qué contexto histórico se sitúa el texto? El texto aquí se sitúa a finales de la dictadura franquista en España. Sabemos que la palabra transición, para recordar, supone el paso de un sistema a otro. Entonces aquí pasamos de la dictadura de Franco a la democracia. Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Entonces, estamos a 3 años después, cuando toma las riendas del poder los diferentes personajes que vamos a decir aquí en el texto. Entonces, pasamos en el 2 grande de nuestro estudio, los personajes. 2 grandes, los personajes. El primer personaje aquí es simplemente el periodista. El periodista que es Gregorio Peces Barba Martínez. ¿Quién es? Aquí es un jurista y un gran hombre político español, nacido en 1938 en Madrid. El personaje muy importante aquí en el marco de esta clase es el rey. ¿Quién es el rey en esta época y quién es el actual rey de España? Esto vemos que en esta época, después de la muerte del generalísimo Francisco Franco Bahamonde, nombró como su sucesor a don Juan Carlos I de Borbón en 1969. Y cuando muere en 1975, don Juan Carlos de Borbón toma las riendas del poder. Es decir, que el rey de esta época es don Juan Carlos I de Borbón. Pero hoy, el actual rey de España es Felipe VI, nacido el 30 de enero de 1968 en Madrid. Entonces, Felipe VI es el hijo de don Juan Carlos I de Borbón. Es el hijo de don Juan Carlos de Borbón. Bien. El rey de España es rey de España desde el 19 de junio de 2014, es decir, hace 6 años como es rey de España. Y su mujer, la reina, es la célebre periodista Leticia Ortiz. Leticia Ortiz, aquí, nacida el 15 de septiembre de 1972 en Oviedo, como lo vemos claramente en la pantalla. Nosotros vamos a continuar con los personajes aludidos. Sabemos que hay 2 tipos de personajes. Hay los personajes principales, también hay los personajes aludidos o evocados. Aquí, como personaje aludido, tenemos aquí al gobierno. El gobierno español, representado aquí por Pedro Sánchez, que toma el poder el 2 de junio de 2018, es decir, hace 2 años solamente.
y las Cortes Generales. Aquí las Cortes Generales es la Asamblea Nacional, la Asamblea de Diputados. Sabemos que estamos en una monarquía parlamentaria. Es un sistema político que permite la presencia de un rey y de un gobierno, las Cortes Generales. Es una democracia. Pasamos al tres grande de nuestro programa. Lo vemos claramente en esta pantalla. El argumento o asunto. ¿Qué es el argumento? En un comentario dirigido, el argumento aquí es como la idea general del texto. Nos preguntamos a este nivel de qué se trata en este texto. ¿De qué se trata? Entonces, en este texto se trata del impacto, el impacto de la Constitución española de 1978 en la sociedad española después del franquismo. Sabemos que los españoles sufrieron mucho de la dictadura franquista. Sufrieron mucho de la dictadura franquista y cuando muere el general Franco, el pueblo español está esperando con afán, con alegría y compasión la llegada de la democracia. Entonces, el rey don Juan Carlos I de Borbón lleva la democracia al pueblo español. Es por esa razón que nosotros solemos decir que don Juan Carlos es el artífice, el artesano de la democracia española, porque él mismo dice que la paz es un tesoro. Para él, la democracia lleva la paz. Vamos a pasar a otro tema. El 4 grande, la estructura interna de nuestro texto. La cuarta parte, la estructura interna del texto. Bien, aquí podemos subdividir nuestro texto en dos grandes partes. Vamos a subdividir el texto en dos grandes partes. La primera parte, desde el principio, desde el comienzo del texto, aquí, hasta la constitución material. Desde el principio del texto hasta la constitución material. El título que podemos dar a esta parte es simplemente el papel del rey en la constitución. ¿Cuál es el papel del rey en una constitución? En una monarquía parlamentaria. ¿Cuál puede ser el papel de un rey? La segunda parte, que va desde por la Constitución hasta el final del texto, el título es la manifestación de esta Constitución. En una palabra, ¿qué es lo que llevó la Constitución al pueblo español? ¿Qué es lo que llevó la Constitución al pueblo español? Es la manifestación. Directamente, pasamos al 5 grande, que se titula El comentario detallado de los apartados. El comentario detallado de las diferentes partes que nosotros hemos entresacado del texto. Uno pequeño, el papel del rey en la Constitución. El papel del rey en la Constitución. Aquí decimos que el rey desempeña un papel de símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado. Símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado. Ahora vamos a explicar qué es símbolo de la unidad. El rey representa aquí la unión de todos los españoles. Porque según Franco, nos recordamos bien, España tiene que ser una, grande y libre. Entonces, el rey representa aquí la unión y la permanencia del Estado. ¿Qué es la permanencia del Estado? Sabemos que durante el reinado de Franco, de don Juan Carlos de Borbón, tuvimos muchos jefes de gobiernos o muchos primer ministros, como solemos decir. El primero era Carlos Arias Navarro, luego
Adolfo Suárez, que es el artífice de esta constitución, el que redactó esta constitución. Luego, Calvo Sotelo, el hijo, etc. Es decir, la permanencia del Estado. Muchos jefes de gobierno pasan, pero el rey queda. El rey queda. Por eso es el símbolo de la unidad y de la permanencia del Estado. Tiene también otra función. Es árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones. Tiene aquí un papel, lo vemos claramente, tiene aquí un papel consultativo, es decir, consultan al rey para tomar algunas decisiones. Tiene un papel consultativo, le consultan, piden su aviso, su punto de vista para tomar algunas decisiones. También tiene función de alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. Esto es un papel honorífico. Es un papel honorífico, el honor que le dan al rey. Alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. También el rey se ocupa de la defensa nacional y de las relaciones internacionales. Cabe precisar aquí que la Constitución española también atribuye otras funciones al rey. Atribuye otras funciones al rey. En el 2 pequeño vamos a hablar de las manifestaciones de la Constitución. Las manifestaciones de la Constitución. En España, ¿qué ha llevado la Constitución al pueblo español? La Constitución ha favorecido el multipartidismo. El multipartidismo. Podemos decir multipartidismo o simplemente pluripartidismo. Porque a veces los alumnos lo confunden. Como decimos, partidos suelen decir como en francés multipartismo. No, multipartidismo, porque es un partido. Multipartidismo o pluripartidismo. Eso se averigua con los diferentes partidos políticos que nosotros hemos visto a lo largo de nuestro texto. Por ejemplo, AP, que significa Alianza Popular. Alianza Popular, que hoy es Partido Popular, un partido conservador, la Alianza Popular. Luego tenemos la UCD, la Unión de Centro Democrático, aquí creado por Adolfo Suárez. ¿Quién es Adolfo Suárez? Lo hemos dicho ya, es el artífice de la Constitución Española de 1978, la que estamos estudiando en el momento. Es el que redactó esta Constitución y creó el partido UCD, Unión de Centro Democrático. Luego tenemos el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español y por fin el PCE, el Partido Comunista Español. Con la pluralidad de partidos, nosotros conocemos los diferentes pilares de la democracia. La democracia reside en muchos pilares como el multipartidismo, como el voto o el sufragio universal, la separación de los poderes y todo eso. Entonces, esto muestra que ya estamos entrando en la democracia en España. Bien, después del multipartidismo, tenemos el respeto del valor de la democracia, es decir, la opinión pública, las diferentes libertades. Las diferentes libertades. La libertad de expresión, la libertad de prensa, etc. Conocemos las diferentes libertades y sobre todo el valor sindical. Lo tenemos que precisar que durante el franquismo no había sindicatos, tampoco libertades. Era una dictadura. La dictadura es
la ausencia de la Constitución, que es la ley fundamental de un país. Entonces, no había libertades, tampoco sindicatos. Nos acordamos que nació la ETA para reivindicar algunas cosas, porque no había libertades. Pero con la llegada de la democracia, entramos en la valoración sindical. Valoran los sindicatos. Tenemos la UGT, la Unión General de Trabajadores, y las comisiones obreras. También podemos citar como manifestación de la Constitución la creación de autonomía. Este sempiterno problema español. Los españoles siempre han reivindicado su autonomía. Sabemos que hay, decimos, 20 comunidades autónomas en España, que sabemos que estudiamos en el 5º curso. Los españoles reivindicaron estas autonomías porque aquí cada uno quiere pertenecer primero a una comunidad, a una región, antes de pertenecer a la patria. Eso vamos a volver en esta clase. Me gustaría decir aquí que las comunidades españolas tienen un hecho histórico, tienen una procedencia histórica que vamos a volver en las próximas clases. Y en esta clase vamos a dar un tema de reflexión para continuar próximamente. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del regionalismo? Esta cuadra con el próximo tema que vamos a estudiar. Muchísimas gracias por la escucha.